Voy a definir y hablar etimológicamente de varios conceptos. La etimología de geoide, que lo voy a definir igual que de elipsoide, viene del griego geo, que es tierra, y eidos es forma, refiriéndose a la forma real de la Tierra, una superficie equipotencial, que sea a nivel del mar, irregular. Entonces, en realidad, la etimología de geoide al final es la forma real de la Tierra. La Tierra tiene arrugas, no es plana, no es perfecta. Y el término elipsoide viene del griego elipsis y eido, que es forma, describiendo una superficie geométrica, elipse rotada, utilizada para aproximar el geoide, mucho más fácil de calcular matemáticamente usando el semieje mayor y menor como parámetros definitorios. Porque el término elipsoide viene del término, pues, que es todo plano, que es más matemático, es decir, que sería en realidad algo relacionado con los planos, con el GPS, porque geoide es como es la Tierra en sí. La Tierra tiene arrugas, deformaciones, y el elipsoide, cuando se ve en el GPS o en los libros o en cualquier plano, siempre se ve perfecta la Tierra. Es decir, la Tierra es perfecta, la Tierra no, la Tierra tiene, pues como el resto de especies que viven en la Tierra, hay similitudes que son, me refiero a similitudes, entre comillas, porque la Tierra es el universo y cada planeta o astro solar, o las estrellas en sí, tienen sus deformaciones, como pasa con las personas. Cada uno somos de una manera, de otra, y hemos nacido de una manera, de otra, y no somos perfectos. Que es para mí lo mejor, porque si fuéramos todos perfectos seríamos como robots. Y sería un poco pues un pelmazo, un aburrimiento, porque claro, si pensáramos igual todos, vistiéramos igual todos, sería bueno, demasiado o un aburrimiento. El terraplanismo es el nombre de la creencia pseudocientífica de que la superficie de la Tierra es plana o tiende a ser plana en lugar de esférica o geoide. Es una, el terraplanismo es una pseudociencia que dice que la Tierra todo es plano y en realidad la Tierra no es plana. La Tierra tiene grietas o arrugas. El término ministro viene del latín minister, con tri, que es criado, servidor o subordinado, deriva de la raíz minus, que es menos, y el sufijo ter, indicando a alguien que se encarga de tareas menores o sirve a otro. A menudo en contraste con magister, que es maestro. Así, un ministro es fundamentalmente alguien que sirve o atiende un servicio, ya sea a Dios, ya sea al Estado, ya sea a una persona. Es decir, que ministro en sí, etimológicamente, es aquel que se encarga de servir a los demás, a los ciudadanos. El término etimológico es que es de menos y está por debajo de maestro. Hoy en día, el término ministro es aquel que sirve a algo. Pues en el ámbito religioso, en el ámbito del Estado, por ejemplo, los ministros en España, en cualquier lugar de Europa o de América o de otros lugares del mundo. El término maestro viene del latín magister, el que sabe más, el superior o el que guía, formado por magis, que es más, y el sufijo comparativo ter, que es refiriéndose a alguien con el más alto grado de conocimiento o competencia en un campo, dando origen también a términos como magistrado o magisterio. Y magisterio es la función, por ejemplo, ya de profesor. Maestro y ministro son totalmente opuestos. Maestro es el que está por encima, ministro que está por debajo. O sea que, claro, hoy en día ya el término nada tiene que ver y no es etimológicamente o literalmente se podría traducir así como el ministro es el que tiene menos, el maestro es el que tiene más o que sabe más. No. Hoy en día el ministro es el que sirve a alguien. La palabra magisterio viene del latín, que a su vez deriva de magister, que es maestro, compuesto por la raíz latina más superioridad o superioridad, y el sufijo comparativo ter, refiriéndose a la persona con el más alto grado de conocimiento o competencia en un campo, capaz de enseñar, en contraste con minister, el que sirve menos competente. Maestro, magisterio es el que está por encima de todo y es el que guía el conocimiento y el ministro es el que tiene pocas competencias. Hoy en día un magisterio es, el término magisterio viene del ámbito de la docencia, porque hay un profesor y el resto de los alumnos son los que escuchan porque no tienen todavía los conocimientos. Vale, está claro que sí, pero eso no quiere decir que se sienta nadie ni superior ni nada, sino que es como se decía etimológicamente. Tú no puedes traducir las palabras literalmente tampoco, porque maestro es aquel que enseña, ministro es el que delega esas funciones que han sido votadas por los ciudadanos, entonces es el que se tiene que encargar. Magisterio se refiere a la enseñanza y el oficio de maestro, conjunto de estudios para serlo, como los grados de educación infantil o secundaria o primaria, dependiendo. Hay varios, o incluso puede ser infantil, primaria, secundaria, bachiller, bachillerato y también ya docente universitario.
o ya catedrático, que ya es lo máximo. Y el cuerpo de maestros en general, enfocándose en la formación integral de niños y jóvenes para su desarrollo social y académico, preparando futuros docentes con vocación, empatía y que tengan habilidades psicológicas y pedagógicas. Está claro que un magisterio, el magisterio es el término que sería el oficio o la enseñanza de un maestro que enseña a sus alumnos y tiene estudios desde educación infantil hasta educación ya de catedrático o en el ámbito de la docencia universitaria. Y lo que intenta llevar a cabo es una serie de pautas para que los propios alumnos se conviertan, si ellos quieren, en futuros docentes o maestros o profesores. El magistrado, miembro de la carrera judicial con categoría superior a la de un juez. Un magistrado está por encima de un juez. Tiene un rango mucho más alto que un juez. Y el término magistrado viene en latín magistratus, que a su vez deriva de magister, maestro, jefe, superintendente. Originalmente en la antigua Roma designaba a cualquier funcionario público con autoridad, no solo jueces, incluyendo cónsules, pretores, ediles, etc. Y que con el tiempo evolucionó para referirse específicamente a altos cargos judiciales o administrativos, como ministro de Justicia o juez de instancia superior. Eso es lo del magistrado, que está por encima de ello. Antiguamente, pues no, eran funcionarios públicos en el ámbito, por ejemplo, de la política o lo militar en la antigua Roma. Paternalismo y maternalismo son dos tendencias. Paternalismo es la tendencia de una autoridad a tratar a sus subordinados como un padre trata a sus hijos, tomando decisiones por ellos de su propio bienestar, limitando su libertad individual bajo la excusa de protegerlos o beneficiarlos. Y se usa a menudo con connotación negativa o despectiva. Etimológicamente viene del término paternus, que es del latín, que es relativo al padre, y el sufijismo es una doctrina o corriente. Entonces, ¿qué significa el término paternalismo? Literalmente la doctrina relativa al padre. El paternalismo es algo en el cual el padre se encarga de todo el sustento del hijo, por ejemplo. Y el maternalismo es algo parecido, es la tendencia a aplicar actitudes, valores y roles maternos, amor, cuidado o protección, a otros ámbitos como la política o las relaciones sociales, a menudo idealizando la figura de la madre como eje de la sociedad, y se diferencia del feminismo por centrarse en la diferencia del género y no en la igualdad. La etimología, igual que la de paternalismo, del latín maternus, relativo a la madre, y el sufijo al relativo a, más el sufijo de abstracción ismo, derivado de maternal, que proviene de mater, al final con el objetivo de que son corrientes las dos, en la cual el significado etimológicamente sería la protección por parte de la madre o del padre a sus hijos, punto, o hijas. El feminismo maternalista es una corriente que valora las habilidades y la ética de la maternidad para transformar la esfera pública, aunque a veces es criticada por especialistas y por no buscar la igualdad total entre géneros, sino la valoración de lo femenino. El feminismo maternalista lo que se centra más es en los valores que tienen las habilidades y la ética de la maternidad, punto, para transformar la esfera pública. Es decir, el término maternalismo es que la madre está por encima de todo y se olvida del feminismo. Entonces, por eso se critica de que no se centra en la igualdad, sino que se centra solo en el género. Entonces, el feminismo es crítico con ese término, más o menos, porque el feminismo lo que busca es la igualdad. La fisioterapia es una disciplina de la salud que utiliza agentes físicos, naturaleza, para tratar, rehabilitar y prevenir patologías. Etimológicamente significa tratamiento por la naturaleza. Viene del griego physis, que es naturaleza, y terapia, que es tratamiento o terapia. Tratamiento lo vamos a dejar así mejor explicado porque al final una terapia es igual. Su objetivo es restaurar la función, el movimiento, el bienestar físico mediante ejercicios, calor, frío, masaje y electricidad, mejorando la calidad de la vida de las personas. ¿De qué se encarga la fisioterapia? Del cuidado de las personas. Llevar a cabo un fisio a través de una serie de terapias pues, que intenten mejorar la condición física de las personas. Un catedrático es un profesor con la máxima categoría docente en la enseñanza media o universitaria, un puesto de gran autoridad académico que implica investigación y docencia a nivel alto. Etimológicamente viene del latín, como la gran mayoría, lo que pasa es que deriva al final del griego. Muchas de las palabras que vienen del latín son híbridos. Porque híbrido me refiero porque a veces se utilizan latín griego o que vienen del griego y que se han transformado en latín medieval. Es para entender, porque por ejemplo, catedrático en latín es catedraticus y del griego es cátedra, de lo que deriva. Entonces, ¿qué significa catedrático? Silla o asiento, cátedra. Vale, pues se refiere al lugar donde el maestro imparte sus enseñanzas, que puede ser la cátedra de un obispo o el asiento, sí, de un profesor, dependiendo, pero catedrático es el máximo nivel ya de la, bueno, del término magisterio, es lo máximo.
El geoide es la forma irregular y real de la Tierra, definida por el nivel medio del mar, una superficie equipotencial gravitacional, mientras que el elipsoide es una figura geométrica regular, una esfera achatada, que aproxima matemáticamente al geoide para facilitar cálculos, siendo la diferencia entre ambos la ondulación geoidal. El geoide es fundamental para la altimetría, que es la altura real, y el elipsoide para la planimetría, los planos y sistemas como el GPS, que proporciona la altura elipsodial. Entonces, etimológicamente es lo que he hablado yo en la segunda diapositiva. Geoide es cómo está o cómo es la forma de la Tierra. La forma de la Tierra es real e irregular, tal y como se ve por el nivel medio del mar, la superficie equipotencial gravitacional, que es cómo se mueve el mar. Y el elipsoide es en realidad algo regular, que lleva a cabo, pues eso, en matemática, pues a través de los cálculos, por ejemplo, un plano que se vea en los mapas, por ejemplo, de los libros, en los mapas de cualquiera o de cualquier cosa que se compre, por ejemplo, en cualquier establecimiento donde se vende ese tipo de ejercicios, porque el geoide es fundamental para la altimetría, que es la altura real. Lo otro en realidad es para los planos y sistemas como el GPS. Cuando se habla de elipsoide, ¿por qué se habla matemáticamente? Porque se lleva a cabo una figura lo más bonita y perfecta. Y la Tierra, como pasa con todo, no es bonita y perfecta. La Tierra es irregular, tiene, pues eso, sería arrugas metafóricamente, como he dicho, pero tiene como bordes que parece que están como o adheridos o que se han roto, pero eso es por la forma de la Tierra. Es decir, esto es igual, por ejemplo, que una persona. Una persona no es perfecta, porque una persona tiene sus virtudes y sus errores. Es que es así, es que si fuéramos todos igual, sería un pelmazo, un aburrimiento y entonces seríamos como robots. Y es a lo que se va en la sociedad. Entonces, claro, a lo que se va, claro, sí, con toda la inteligencia artificial y sobre todo la gente que tiene una gran maestría y las figuras hoy que en día que están en Estados Unidos, pues al final es esa manera. Entonces esa es la diferencia. Algo que es elipsoide es algo que es como que se quiere dejar muy bonito. Claro, en un plano o en el GPS no vas a ponerlo irregular, lo tienes que poner bonito, que quede bien porque es un dibujo. Y en cambio el geoide, la Tierra en sí es irregular y su forma es real. Tiene sus, bueno, sus cortes más o menos o parches metafóricamente. La ondulación geoidal es la altura geoidal. Es la distancia entre el geoide, superficie equipotencial que representa el nivel del mar, medida a lo largo de la línea normal, perpendicular, y el elipsoide de referencia, modelo matemático de la Tierra, medida de la línea normal perpendicular al elipsoide en cada punto, indicando cuánto se eleva más o desciende, que sería menos, dependiendo de si se eleva más, si se eleva o desciende, que puede ser positivo o negativo, depende. El geoide respecto al elipsoide. Y es crucial para convertir alturas GPS, elipsoide, a las alturas reales ortométricas, altura sobre el nivel medio del mar. Lo mismo, es igual el ejemplo. Geoide es lo real. Elipsoide, lo bonito, lo imaginario, el dibujo. Es decir, uno es la realidad, lo otro es lo, bueno, pues el dibujo, lo irreal, la belleza. Pero claro, es que esto en realidad es así la manera de entender todo, porque esto es como al final la filosofía lo que hablaba Platón era algo parecido. Había el mundo ideal, el mundo de las ideas, lo bonito, perfecto, falta, no había corrupción, y el mundo real es malo, negativo, pero es el que hay. Es que no es otro que se puede cambiar. Entonces, claro, normal que luego la religión haya cogido muy bien la estructura filosófica e histórica y artística para llevar a cabo que hay dos mundos. El mundo celestial, que es el perfecto, y el mundo que vivimos el resto de seres vivos, incluyendo a los humanos, pues es imperfecto. Es así. El nivel medio del mar es la altura promedio de la superficie oceánica durante un periodo de tiempo prolongado, calculada para eliminar las variaciones a corto plazo como mareas, olas y clima, usando referencia como el geoide o marcas terrestres, mareógrafos. Eso serían las marcas terrestres, cómo se ve el nivel de mar y cómo se estudia. Es un indicador clave del cambio climático ya que su ascenso se debe a la expansión térmica del agua y el derretimiento del hielo, afectando la gestión y anticipación de riesgos. Por eso tiene que ver con el ámbito del cambio climático. Que yo en esto no voy a hablar nada del tiempo, yo solo soy historiador. Esto es alguien que sea especialista y que entienda ese tiempo, de ese tema. Pero el nivel del mar se mide de esa manera. Y cómo va variando el océano, si hay más de hielo, pues hay más agua, si hay menos, porque haga más frío, pues hay menos agua, más o menos. Pero hoy en día, con la superficie además muy caliente, sobre todo de las aguas cálidas que están, como hablan los especialistas.
Em, Hoy en día, pues hay más problemas, sobre todo con la mano del hombre, en los últimos 50 años. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con conceptos y etimología, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo.